Nos encontramos nuevamente y espero que estén muy bien porque en el día de hoy vamos a analizar otro libro. En esta ocasión nos reúne el autor Han Byung-chul, autor de este libro que está acá titulado La Sociedad del Cansancio, que tiene un comienzo realmente contundente. Para este autor, el hombre moderno, es decir, nosotros, nos caracterizamos por autoexplotarnos, por violentarnos a nosotros mismos. Y este autor dice que eso, aunque nosotros no nos demos cuenta, deriva, a la larga, en un cansancio infinito. En este libro, el autor procura dar respuesta a algunas preguntas fundamentales. La primera es ¿por qué? Busca una razón, entender qué es lo que hace que el hombre se violente a sí mismo. La número 2 es cómo sucede este proceso que empuja al hombre a vivir en un cansancio constante. Y la número 3 es si para esta sociedad del cansancio hay alguna solución. Quizás nosotros en la actualidad no dedicamos el tiempo suficiente a la reflexión, al discernimiento, a la observación atenta de nuestro día a día. No nos detenemos a analizar nuestra rutina, a pensar qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo estamos gestionando nuestro tiempo. Y cuando finalmente hacemos la pausa y nos ponemos a pensar, suele ser demasiado tarde, suele ser porque ya nos encontramos en un callejón sin salida, porque ya no tenemos motivación, ya no tenemos interés, hay una falta de esperanza que derivan en un desgano constante en nuestro día a día. Y es que el autor parte su análisis de una simple observación. Él dice que en la actualidad proliferan las enfermedades neuronales como por ejemplo la depresión o la hiperactividad. Entonces, el autor decidió preguntarse ¿cuál es la causa de que la mayoría de los problemas actuales tengan que ver con nuestra salud mental? Y llega a la respuesta de que todos esos problemas derivan de una misma cosa: el exceso de positividad. En este punto el autor empieza a buscar explicaciones, posibles respuestas a sus preguntas, y una de ellas la expresa mediante una analogía. El autor toma el cuerpo humano y dice que éste se caracteriza por combatir con todo aquello que le resulta extraño o extranjero. De alguna manera, el cuerpo humano, por ejemplo, combate con los virus, ¿sí?, para preservarse a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Eso que sucede a nivel de salud, el autor dice que sucedió a lo largo de la historia en la mayoría de las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque casi siempre el ser humano se encargó de combatir, de rechazar, ¿sí?, de poner una situación de defensa cuando había un otro, cuando había un extraño, por ejemplo, un inmigrante. Pero en la actualidad, dice el autor, en la actualidad esa reacción hacia el otro ya no sucede, sino que ahora la violencia se ejerce, se produce contra lo idéntico. La resistencia inmunitaria se dirige siempre contra lo otro o lo extraño. Lo idéntico no conduce a la formación de anticuerpos. En un sistema dominado por lo idéntico, no tiene sentido fortalecer las defensas del organismo. Sin embargo, a este autor lo que le preocupa es el hecho de que en la actualidad la mayoría de los seres humanos llevamos una vida sumamente confortable. Pero no le preocupa la comodidad con la que podamos vivir, sino el costo al que pagamos esa comodidad. Él se da cuenta de que los progresos tecnológicos y económicos nos han permitido alcanzar la mejor calidad de vida posible hasta nuestros días. Sin embargo, él dice ¿a qué precio estamos pagando esta sobreabundancia? Y él dice que la factura viene en forma de agotamiento, de fatiga y de asfixia. De esta manera, el autor intenta demostrar que la violencia en la actualidad es neuronal, es decir, que se ejerce en un plano mental, porque nuestro sistema inmunológico es incapaz de reconocer a la violencia como violencia. Es decir, la deja pasar porque no se percata de que está siendo
violentado hasta que ya es demasiado tarde. Y esto sucede no por casualidad, no porque seamos más débiles, sino porque la violencia se fue puliendo. Y al día de hoy es mucho más sutil de lo que era en el pasado, porque antes la violencia se manifestaba como una agresión y eso le permitía al cuerpo reaccionar. En cambio hoy el cuerpo está totalmente pasivo y nuestra mente igual. ¿Por qué? Porque hoy la violencia se esconde como una disuasión. Somos convencidos por consenso, porque todos lo aceptamos, de que debemos violentarnos, de que debemos autoexplotarnos. Y eso se va contagiando de persona en persona, provocando una reacción en cadena que termina o deriva en esta sociedad del cansancio. Y justamente la violencia de la positividad, como la llama Han Byung-chul, es una que se ejerce sin necesidad de enemigos, o por lo menos de enemigos visibles y palpables como los teníamos antes. Y eso hace que la violencia quede enmascarada y solamente puede florecer ese tipo de violencia en una sociedad permisiva y pacífica. Las enfermedades neuronales son el colapso del yo, producto de un sobrecalentamiento que se origina en la sobreabundancia de lo idéntico. La sociedad del siglo XXI, observa Han Byung-chul, ya no corrige, no es una sociedad disciplinaria. Muy por el contrario, tenemos actualmente una sociedad de rendimiento, una sociedad que se caracteriza fundamentalmente por el verbo poder, el verbo que indica que yo tengo que ser capaz, pero no capaz de competente para lograr algo, sino de ser capaz sin ningún tipo de límites, sin techos, de una inconformidad constante que cada vez que alcanzo algo tengo que ir por otra cosa más. Y ese tipo de sociedad, dice este autor, produce inevitablemente depresivos y fracasados. ¿Y qué es lo que llevó al ser humano en su conjunto como sociedad a terminar aceptando, inclinándose por este modelo de sociedad de rendimiento? Bueno, en un principio dijimos que la violencia, en un principio no se presentó o no fue percibida por el ser humano como violencia. Entonces, de manera camuflada, el ser humano lo terminó comprando, terminó aceptándolo. Sin embargo, no es la única razón. Y es que la positividad, dice este autor, que genera este poder, entre comillas, es mucho más efectiva, es mucho más convincente que la negatividad producto del deber. Es decir, el sujeto de la sociedad de rendimiento es mucho más rápido y mucho más productivo que un sujeto obediente. Pero no es porque el sujeto tenga más capacidades, sino que es empujado, es presionado constantemente para ser así. Y en este punto el autor es muy claro. Lo que provoca la depresión por agotamiento es la presión por el rendimiento. Es decir, esta necesidad falsa que nosotros aceptamos y que tenemos en nuestra cabeza de que tenemos que ser todo el tiempo productivos, todo el tiempo útiles y todo el tiempo cumplir con los demás. Justamente es la definición que da este autor. Él dice que el hombre depresivo es en realidad aquel animal laborans. En pocas palabras, la persona que trabaja a tal punto que se explota a sí misma. Y esta es la parte más triste y más preocupante, porque el ser humano aceptó volverse un sujeto de rendimiento. ¿Y por qué digo que lo aceptó? Bueno, porque actualmente las personas estamos libres de todo dominio externo, o por lo menos estamos libres de alguien que nos obligue a trabajar o que nos explote en contra de nuestra voluntad, como sucedía quizás en tiempos pasados con los esclavos o con los siervos, que no tenían otra alternativa. Hoy el ser humano es dueño y soberano de sí mismo, y lo que ha decidido hacer con esa libertad es someterse a sí mismo, o mejor dicho, someterse a esta lógica de la sociedad del cansancio. Sin embargo, este autor no considera que la libertad sea un valor absoluto y que se justifica a sí mismo, sino que, muy por el contrario,
dice que la libertad que tenemos en los tiempos actuales es una libertad sumamente condicionada, porque prácticamente, es decir, no en la teoría, pero sí en la práctica, estamos obligados a maximizar nuestro rendimiento si queremos seguir siendo parte de esta sociedad utilitarista, materialista. Y eso no lo vamos a lograr de otra manera que con exceso de trabajo y con exceso de rendimiento, que con el tiempo se va agudizando cada vez más y se convierte, sin que nos demos cuenta, en autoexplotación. Entonces ya no necesitamos ser explotados por otros porque nos sometemos nosotros mismos y lo hacemos bajo una máscara. Y esa máscara, dice este autor, es ese sentimiento de libertad. Sin embargo, el autor no reduce todo su análisis al mundo laboral. Obviamente le da un lugar preponderante porque el trabajo es quizás lo que más tiempo consume de nuestras vidas en la actualidad. Pero no se limita a eso, sino que dice que el exceso de positividad también tiene lugar, también se origina, también se refuerza a través de nuestro día a día, del tiempo libre que mal empleamos la mayoría de las veces, porque constantemente en ese tiempo libre que tenemos nos sometemos a un exceso de estímulos, de informaciones y de impulsos. Y es que la lógica que gobierna nuestro día a día es aquella que dice que más es mejor y que menos es más efectivo, y todo eso en lo único que deriva es en una vida sumamente superficial. Al no poder profundizar, no encontramos sentido, y al no encontrar sentido, tenemos o llevamos una vida vacía, que con el tiempo empieza a pasarnos factura. Y esto nos va a conducir inevitablemente a la mayor tragedia de la humanidad, que es olvidar que los logros, los grandes logros culturales, solamente se alcanzan con una atención profunda y contemplativa, es decir, con un ser humano que piense activamente, que utilice la razón, que pueda discernir, que reflexione, pero dedicando tiempo, con profundidad. En la actualidad, todos nos movemos sobre la superficie. Y es que nos cansamos de escuchar a las personas decir, o quizás nosotros mismos hemos dicho en muchas ocasiones, que nos falta tiempo. Pero, ¿cuándo te falta tiempo? ¿Te falta tiempo en la sociedad donde la mayor cantidad de las tareas están automatizadas y los avances tecnológicos facilitan tus quehaceres del día a día? ¿Hoy te falta tiempo? Lo cierto, dice este autor, es que no nos falta tiempo. Y el tiempo no se perdió. Lo que sucedió fue un cambio, un gran cambio, que se produjo en nuestra forma de prestar atención. Y hoy, cataloga este autor, estamos en el tiempo de la hiperatención. Y el problema con la hiperatención es que constantemente vamos cambiando el foco entre las tareas, las fuentes de información y los procesos. No nos detenemos en nada porque es un tipo de atención dispersa. En pocas palabras, la mayoría de las cosas que hacemos durante el día son cosas que hacemos para distraernos o para obtener placer. O sea, cosas en las que no nos detenemos a reflexionar. Por lo tanto, no requieren razonamientos profundos. Y al acabar el día, nos damos con que hemos hecho un montón de cosas. Pero un montón de cosas que no sirven para nada. Y nos dejan con un sentimiento de vacío. Porque sentimos que nada ha cambiado. Que nada hemos logrado. Que nada hemos aprendido. Y que nada hemos mejorado. Por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. Nietzsche. A todo esto, el autor dice, debemos sumar que se han perdido aquellas creencias trascendentales que históricamente tuvieron las personas. Hoy la vida se reduce a lo material. La vida se ha vuelto algo totalmente efímero. Nada es constante y nada es duradero. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en una falta de ser. El ser humano ya no sabe qué es ni para qué existe. Y por ende, cae en el nerviosismo y en la intranquilidad. Y para evitar, o mejor dicho, para intentar posponer los efectos negativos de eso en la salud mental, se escuda en la hiperactividad, en la histeria del trabajo y en la producción. Nietzsche formula 3 tareas para los educadores si es que queremos generar una cultura superior. Y esas 3 tareas son totalmente simples: aprender a mirar, aprender a pensar
y aprender a leer y a escribir. Pero esas 3 tareas simples, hacerlas con profundidad. De tal manera que mirar, para Nietzsche, significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, con una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Sin embargo, hacer mal una de estas 3 tareas afecta negativamente a las demás. ¿Por qué? Porque están muy relacionadas. Pónganse a pensar, ¿cuántos somos en verdad capaces de educar la mirada? De detenernos a observar con atención. Y si no somos capaces de observar con atención, entonces hagamos la siguiente pregunta. ¿Realmente podemos pensar si no observamos bien? ¿Realmente mi razonamiento va a ser acertado si no tuve una buena mirada de las cosas? Y si en definitiva mi razonamiento es malo y no soy capaz de discernir con auténtica sabiduría, ¿vale la pena que yo me exprese? Lamentablemente, el ser humano en los tiempos que corren se ha vuelto una máquina de rendimiento. Hoy, el único objetivo que tenemos es el hecho de funcionar sin alteraciones. No permitirnos decaer, no permitirnos fracasar. Todo lo que hacemos lo debemos hacer bien y si es posible, cada vez mejor. Y si yo existo, si yo me muevo dentro de una sociedad donde no me puedo relajar, donde no puedo dedicar tiempo para pensar y para observar con profundidad, entonces el destino va a ser inevitable. La sociedad del rendimiento va a producir seres humanos cada vez más cansados, cada vez más agotados y que en definitiva van a terminar destruyendo la comunidad porque ya ni siquiera va a existir la cercanía, porque todo contacto con el otro va a ser, número 1, utilitario, buscando producir, buscando utilizar al otro. Y número 2, totalmente superficial. Sin embargo, el autor no solamente hace una crítica de la sociedad, sino que también se encarga de proponer una solución, de exponer aquel tipo de sociedad a la que él aspira. Y él habla de que nosotros no tenemos que quedarnos solamente con esta visión negativa del cansancio, porque él dice que su problema no es el cansancio en sí mismo, sino con el cansancio que se produce por el agotamiento derivado de nuestra autoexplotación. Es decir, el cansancio para este autor no es algo malo, es algo natural, es algo normal, pero se vuelve negativo cuando nos incapacita para hacer las cosas que realmente importan y que realmente valen la pena, como pensar y observar con profundidad y como poder compartir de manera auténtica con el otro. En cambio, nos dice Han Byung-chul, existe un cansancio que inspira, aquel cansancio que es un tiempo de cuidado y de trabajo para la persona. El autor no se olvida, y yo se los recuerdo a ustedes, que el ser humano en la actualidad es dueño y soberano de sí mismo. Somos libres, entonces queda en nosotros elegir qué tipo de vida queremos, qué tipo de sociedad queremos formar. Aquella sociedad de rendimiento donde vamos a vivir cada vez más aislados, más agotados, más pasivos y con una vida más repetitiva. ¿O vamos a asumir una vida con una actitud más crítica, donde el cansancio exista, pero nos saque una sonrisa al final del día porque nos dimos cuenta de que aquello que hemos hecho en nuestra rutina tuvo implicado una parte de nuestro propio ser? Es decir, vivimos pensando y observando de manera profunda. Y hasta acá hemos llegado con el análisis de este libro, La Sociedad del Cansancio, del autor Han Byung-chul. Espero que puedan asimilar las ideas que se han compartido y sobre todo que puedan aplicarlas para llevar una vida cada vez más virtuosa. Si es posible, los invito a que compartan el video, a que dejen un me gusta y por supuesto me encantaría saber qué es lo que piensan, así que si dejan un comentario también es algo que me encantaría leer. Sin mucho más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video para otro análisis.